Bienvenidos a una clase más del curso de Matemáticas 4. En el video anterior, iniciamos nuestro análisis de funciones racionales. Hoy continuaremos ese análisis y ya definiremos nuestra estrategia para empezar a analizar funciones racionales, según sus tipos y analizando todas esas variantes. Pero el primer punto por el cual debemos de empezar es definir y entender qué es una indeterminación y una discontinuidad. Así es que, comencemos. Estamos hablando de funciones racionales. Y recordando rápidamente, una función racional nos presenta una división de expresiones polinomiales. Es decir, que f de x se considera una función racional cuando es un polinomio p entre un polinomio q. Cuando yo quiero tomar esta función f y evaluarla en un cierto valor a, pues lo que tengo que hacer es sustituir esa a tanto en el polinomio de arriba como en el polinomio de abajo. Si algo ocurre en esta función que me pueda provocar un problema, es que la parte de abajo se vuelva cero. Es decir, que P de A no importa cuánto valga, pero si la parte de abajo se vuelve cero, entonces tenemos lo que se conoce como una indeterminación. Es decir, que no puedo determinar el valor de f en a. ¿Cuánto vale la función f en el valor de x igual a a? Esta indeterminación, gráficamente, en una función racional, se puede ver de dos formas. Es decir, una indeterminación en la representación analítica se verá en una gráfica como uno de dos casos. Primer caso, tendremos una asíntota. Es decir, que habrá indeterminaciones de tipo asintótico y habrá otras indeterminaciones que me generen algún agujero en la gráfica. Es decir, que hay indeterminaciones de tipo, por decirlo coloquialmente, algo que entendamos, porque abundan en nuestras ciudades, indeterminaciones tipo bache. Las dos, a fin de cuentas, me generan un corte en la gráfica. Unas tienen un corte bastante brutal porque esto sube hasta más infinito y inmediatamente después aparece en menos infinito. Y otras que sí es un corte, pero es un corte muchísimo más discreto, estilo agujero o estilo bache. Las dos, insisto, son discontinuidades porque rompen la continuidad de la gráfica. Pero son discontinuidades de distinto estilo. Esta se conoce como una discontinuidad eliminable y esta es una discontinuidad no eliminable. ¿Por qué decimos que este agujero tiene una discontinuidad eliminable? Porque si lo vemos como bache, todo bache se puede tapar con tierra. ¿Sí? Y obviamente no estamos tapándolo, pero es muy manejable. Es completamente manejable. En otro tipo de circunstancias, a lo mejor, si esta función a tiene un bache en este valorcito, entonces, para que no tenga ese bache, podríamos definir una nueva función f de x, en donde sea f de x para todo valorcito que no sea
A y asignarle un valor específico B únicamente cuando X valga A, suponiendo que este bache esté en el valor B. Entonces, de esta forma, definiendo una nueva función, podemos tapar ese bache. Por eso decimos que la discontinuidad es eliminable. Esta función ya no tendría un bache, porque estaríamos tapando ese hoyo con tierrita. Esta sería la tierrita. Pero no vamos a hacer eso. Lo que nos interesa a nosotros en este curso es determinar de una forma segura qué tipo de discontinuidad genera esa indeterminación. Es decir, para una función, ¿tiene asíntota o tiene bache? Esa va a ser la primera de nuestros objetivos. Me van a dar una función y tengo que determinar si tiene asíntotas o si tiene baches. Número 1. ¿Okay? Luego, me va a interesar saber dónde y cuáles son las ecuaciones de la asíntota horizontal y de la asíntota vertical. ¿Okay? Entonces, primero, indeterminaciones. Segundo, asíntotas horizontal y vertical. Tercero, el cruce en el eje de las X y el cruce en el eje de las Y. Es algo que nos va a interesar. Ya llevamos 3 cosas. Cuarta cosa, la gráfica cruza a la asíntota horizontal en algún punto. Esas son las cosas que me van a interesar calcular. Vamos a escribirlo a manera de receta, a manera de tabla de cotejo, para decir, esto ya lo hicimos, esto ya, o esto me falta. Y vamos a aplicar esta tablita de cotejo a un ejemplo bien específico, para que vayamos definiendo nuestra estrategia y viendo qué herramientas vamos a necesitar utilizar en cada uno de esos rubros. Entonces, vamos a un ejemplo. Esta es la lista de cosas que tenemos que analizar en la función racional. ¿Qué tipo de indeterminación hay? ¿Estilo bache o estilo asíntota vertical? Si las hay que identificar la coordenada del bache y la ecuación de la asíntota vertical. ¿Existe asíntota horizontal? ¿Sí o no? Si hay que escribir su ecuación. Si no hay, entonces habría que buscar la asíntota oblicua. Ahorita, por lo pronto, en este video y en los siguientes, vamos a ver únicamente asíntotas horizontales, oblicuas no. Y luego vamos a los cruces. ¿En dónde está el cruce en el eje de las X? ¿En dónde está el cruce en el eje de las Y? Y existe, es decir, la gráfica está cruzando a la asíntota horizontal o no la está cruzando. Esas 3 cosas son las que vamos a ver en los cruces. Entonces, vamos empezando el análisis. ¿Cómo se llega a obtener la indeterminación? Porque la parte de abajo se vuelve 0. ¿En qué valores esa cosa se vuelve 0? Bueno, hay que determinarlo. Y la mejor forma de determinarlo es simplificando. Porque, por ejemplo, observen esto. La parte de abajo no puede ser 0. ¿En qué valores esto vale 0? Bueno, puedo factorizar la parte de abajo. X cuadrado es X por X, menos 6 es 2 por 3. Para que la multiplicación sea negativa, uno de estos 2 números debe ser negativo. Y para que a la hora de sumarlos o restarlos, la resta me dé negativa, el más grande debe ser negativo. ¿Sí? Es decir, que si yo despejo de aquí el X más 2 y el X menos 3, fíjense, y los igualo a 0, esos 2 valores que van a resultar de estas ecuacioncitas
me van a dar las indeterminaciones. X viene siendo menos 2, porque estoy tomando este más 2 y lo estoy pasando al otro lado, y X viene siendo más 3. Esas son indeterminaciones. ¿Qué tipo de indeterminaciones son? ¿Asíntota vertical o bache? Bueno, eso lo voy a obtener factorizando también la parte de arriba. Es decir, esto de arriba también lo voy a escribir como X por X. Dos números que multiplicados sean menos 2 y restados sean más 1. Pues tienen que ser el 2 y el 1. Para que la resta sea positiva, este debe ser más y este debe de ser menos. ¿Se dan cuenta de que aquí tengo el X más 2 y el X más 2 en la parte de abajo? Eso significa que yo podría dividir esto y mi función R de X se simplifica a un X menos 1 entre X menos 3. Si yo puedo hacer esa simplificación, significa que tengo un bache, porque el bache va a ser una indeterminación eliminable, una discontinuidad eliminable. Y esta cosa se puede llegar a ver como un X menos 1 entre X menos 3. ¿Ok? Bueno. Esto me va a generar un bache. Pero para hablar del bache necesito hablar de sus coordenadas. ¿Ok? ¿Cuáles coordenadas van a ser? Ok, voy a tomar este X igual a menos 2 y lo voy a sustituir aquí. ¿Ok? Menos 2 menos 1 entre menos 2 y menos 3. Menos 2 y menos 1 son menos 3. Menos 2 y menos 3 son menos 5. Menos y menos da más. Esto es 3 quintos. 3 quintos es exactamente 0.6. Entonces, como coordenada, mi bache va a tener coordenadas menos 2, 0.6. Ahí está, mi bachecito. Ya tengo bache. Y la asíntota vertical es muy simple. Es la otra indeterminación. Entonces aquí ya tengo mi asíntota vertical. Es X igual a 3. Vamos ahora al cálculo de la asíntota horizontal. ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a determinar la asíntota horizontal? Bueno, hay que tratar de recordar cómo es el comportamiento de la asíntota horizontal. Por ejemplo, si yo tuviera mi gráfica y digamos que esta es la asíntota horizontal. Decimos también que en el X igual a 3 está mi asíntota vertical. Supongamos que la gráfica sea así. Entre más sea grande la X, entre más se aleje, más hacia el más infinito o más hacia el menos infinito de la X nos vayamos, la gráfica va a tratar de acercarse más y más y más y más y más y más a esa asíntota. Entonces, la manera de saber hacia qué valor de la Y se está acercando la gráfica es asignándole a la X valores cada vez más grandes, acercándonos al más infinito. Pero nosotros no sabemos usar el más infinito. Entonces lo que vamos a hacer es tomar prestado del próximo semestre, para los que lleven cálculo diferencial, el procedimiento de algo que se llama un límite al infinito. Pero como no estamos en cálculo diferencial, no vamos a usar ese nombre. Vamos a usar más o menos el procedimiento, pero sin decir que es un cálculo de un límite. Vamos a hacer lo siguiente. En lugar de R de X vamos a ponerle Y y la voy a escribir. En esta ocasión voy a usar esta. Pude haber usado esta, da lo mismo. Voy a escribir el X cuadrada más X
menos 2 y el x cuadrada menos x menos 6. Voy a identificar cuál es la x con la potencia más alta. En este caso es la x cuadrada. Y la voy a dividir entre cada término. X cuadrada, entre 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 x cuadrada. ¿Ok? Bueno, ¿qué sigue aquí? Voy a simplificar esas divisiones. X cuadrada entre x cuadrada se muere, me quedaría un 1. Más, tengo una x arriba y 2x abajo. Bueno, pues esta x de arriba se muere con una de las x de abajo y nada más me va a quedar una x. Y arriba pues no me queda nada, entonces lo relleno con una fracción. Esto no lo puedo dividir, lo voy a dejar tal cual. X cuadrada entre x cuadrada se mueren, me queda un 1. Aquí pasa lo mismo, esta x mata a una de las de abajo, entonces me va a quedar una sola abajo. Arriba no me queda nada, lo relleno con un 1 y esto me queda tal cual, así igualito. Ahora, vamos a decir que x es exageradamente grande. ¿Qué pasa cuando la x es exageradamente grande? Fíjense aquí. 1 entre... Digamos que el x vale 1. 1 entre 1, pues es un 1. Pero ¿qué pasa si el x vale 10? 1 entre 10 es 0.1. Y si no fuera 10, si esto fuera 100, 1 entre 100 es 0.01. Es decir, que entre más me vaya alejando, entre más grande sea la x de aquí abajo, más chico se va haciendo esta división. En el infinito, cuando x sea infinitamente grande, esta división se va a hacer 0. Se va a acercar a 0. Por lo tanto, decimos que todo lo que tenga en la parte de abajo una división entre x, lo vamos a considerar como 0. Entonces, esta y me está quedando como 1 entre 1. Por lo tanto, y es 1 entre 1, 1. Esta es mi asíntota horizontal. Ya con eso tendríamos el bache, las dos asíntotas. Vamos a ver si la gráfica cruza el eje de las x, cruza el eje de las y, y si cruza la asíntota horizontal. Vamos ahora a calcular los cruces de la gráfica con el eje de las x, el eje de las y posiblemente con la asíntota horizontal. Entonces vamos por pasos. Estos dos cruces, los cruces en los ejes, está bien curioso, porque como que va al revés. Si yo quiero saber dónde está cruzando la gráfica el eje de las x, lo que voy a hacer es que toda la función, es decir, todo el y, lo voy a hacer 0. Y si quiero saber en dónde está cruzando el eje de las y, todas las x las voy a hacer 0. Entonces empecemos diciendo que mi y, es decir, en este caso la r de x, vale 0. Pero, como ya vimos que aquí hay un bache, no voy a usar la función original, sino que voy a usar la función simplificada. Esa función simplificada, x menos 1 entre x menos 3, es la que voy a igualar a 0. Esta es una ecuación fraccionaria o una ecuación racional. Las ecuaciones con fracciones no son bonitas. Y mucho menos van a ser bonitas ecuaciones en donde la fracción es algebraica. No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a romper la fracción. ¿Y cómo se logra eso? Tomando el denominador y pasándolo del otro lado multiplicando. Entonces, fíjense qué va a pasar. X menos 1 va a ser 0 por x menos 3. Y 0 por x menos 3, pues sigue siendo 0. Y por lo tanto, x, si tomo el menos 1 y lo paso del otro lado, me pasaría como x más 1. Este va a ser el cruce de la gráfica en el eje de las x. Entonces ya tenemos ese cruce. Para el cruce en el eje de las y,
Lo que voy a hacer es decir que X es el que vale 0. Entonces así voy a obtener ese valor. Esta es mi Y donde veo una X voy a poner 0. Nuevamente voy a usar este de aquí, la simplificada. 0 menos 1 entre 0 menos 3. Esto es menos 1 y esto es menos 3. Menos entre menos es más 1/3. 1/3. Mi cruce en el eje de las y es y igual a 1/3, lo que viene siendo 0.333333, etc. Ya tenemos el cruce en eje de las x, el cruce en eje de las y. Vamos ahora a calcular, a determinar si existe un cruce de la gráfica por donde está la asíntota. ¿Cómo se calcula el posible cruce de la gráfica de la función con la asíntota horizontal? Pues muy simple, diciendo que mi función, la r de x, valga esa asíntota, que en este caso es 1. En otros casos será otro valor, pero en este caso vamos a igualar toda la función a 1. Y nuevamente, que sea la forma simplificada. X menos 1 entre x menos 3 lo vamos a igualar a 1. Y hacemos lo mismo que en el cálculo pasado. Tomamos este x menos 3 y lo pasamos del otro lado multiplicando. Solo que ahora sí va a sobrevivir. 1 por x menos 3, pues es x menos 3. ¿Qué va a pasar ahí? Juntamos todo lo que no sea del lado derecho, todo lo que no sea x del lado derecho y todas las x del lado izquierdo. Esta x aquí se queda, esta x pasa restando, este menos 3 ahí se queda, este menos 1 pasa sumando. Esto me va a quedar menos 3 más 1, menos 2. X menos x es 0. Espérenme, ¿cómo que 0 igual a menos 2? ¿0 es igual a menos 2? Eso es falso. 0 no es igual a menos 2. De hecho, desaparecieron las x. ¿Qué está pasando? Bueno, esta es una contradicción. Y matemáticamente, si yo obtengo en un resultado una contradicción, significa que mi premisa, es decir, de dónde partí, es un argumento equivocado. Yo partí de que mi función tocaba a mi asíntota horizontal que valía 1. Esta hipótesis me está arrojando una contradicción. ¿Qué significa? Que no hay cruce de la función con el eje de las x. No hay cruce, por lo tanto, no hay asíntota. No, la gráfica no está cruzando la asíntota horizontal. Entonces solamente tengo 3 cruces. X igual a 1, el cruce en x, en el eje de las x, es x igual a 1. Cruce en el eje de las y es y igual a 1/3. Y el cruce en la asíntota horizontal no va a existir. Hecho eso, ya podemos dedicarnos a la gráfica. Vamos a partir de nuestro plano cartesiano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 menos 2. Este es el eje de las x. Este es mi eje y. Ok. ¿Qué sabemos? Asíntota horizontal vertical en x igual a 3. Es decir, en 1, 2, 3. Aquí está mi asíntota vertical. Entonces lo voy a dibujar como una línea punteada imaginaria. No continua. Asíntota horizontal. En el y igual a 1, ahí va otra línea punteada no continua. Fíjense que se están cruzando. Eso es importante. Siempre se van a cruzar en un punto. Entonces, ya está graficada mi asíntota vertical, que está cruzando
en x igual a 3. Ya está mi asíntota horizontal que está cruzando en y igual a 1. Eso ya está graficado también. Sabemos que mi gráfica va a cruzar el eje de las x en x igual a 1. Aquí va a estar cruzando mi gráfica. Y que va a estar cruzando el eje de las y en un tercio. Es decir, de aquí a aquí en un tercio. Ahí está. Finalmente, sé que hay un bache en menos 2, 0.6, que viene siendo aquí. Ahí está el agujero. ¿Cómo va mi gráfica? Ok, si yo uno estos 3 puntitos, bueno, este no es punto, este es este hoyo, y estos 2 puntos, me sugiere que mi gráfica viene aquí y empieza a bajar. Y si empieza a bajar es porque va a corretear a su asíntota. Inmediatamente después, esto va a aparecer aquí y va a seguir correteando a su asíntota. Así van a ser las ramas de la función r de x. La rama de aquí y la rama de aquí. Así se traza la gráfica. ¿Y se dieron cuenta? No hice ninguna tabla. No hice ninguna tabla de valores. A lo mejor alguno de ustedes podría decir, hey, profe, si yo uso la tabla de valores, me ahorro mucho trabajo. ¿Es posible? Sí. Pero si yo nada más me pongo a hacer la gráfica basada en una tabla de valores, estoy perdiendo información. Porque a lo mejor los valores que yo tomo no se acercan a partes interesantes de la gráfica. Probablemente algunos tomarían valores de menos 2 a 2. Entonces estoy perdiendo la asíntota. ¿Okay? A lo mejor algunos se dan cuenta por alguna razón que el 3 positivo es una asíntota. Entonces a lo mejor dicen, bueno, voy a agarrar valores del 1 para enfrente. Nos estaríamos perdiendo de la indeterminación tipo bache. ¿Sí? Es por eso que primero necesito hacer el análisis de cómo se comporta para, en dado caso, si quiero una mayor exactitud, entonces saber utilizar los valores adecuados para una tabla. Otra cosa que no pusimos aquí, que también sería importante, poder escribir el dominio de la función R. Es decir, ¿qué valores puede usar la función R? Puede usar absolutamente todos los valores. Puede usar desde menos infinito hasta infinito todos los valores reales, excepto la asíntota vertical. Y eso se escribiría así. Todos los números reales menos el 3. Así es mi dominio. Y si quisiera una tabla de valores, pues voy a usar todos los valores de la línea de los números reales, excepto el 3. Pero mi sugerencia es, ya hicimos este análisis. Es un análisis muy profundo. Quiero ver cómo queda mi gráfica. Les voy a dejar la imagen en GeoGebra de esta función. Y el próximo video lo vamos a utilizar para aprender a manejar completamente el software de GeoGebra. Así es que nos vemos en el siguiente video.